Trabajo, una producción conjunta de Infograma.net y OnePlus. Hoy, nuevamente, desde el Río Daule, en el Parque Cultural Garza Roja, aquí en Novol, con un ser humano, un amigo entrañable, con quien disfruto de las charlas pedagógicas. Un conferencista internacional que le ha dado la vuelta al mundo y a toda España, intentando conversar y conocer sobre pedagogía, insinuando ideas y cómo relacionar la pedagogía con el entorno y con la realidad actual. César Bona nos acompaña en esta tarde, en este atardecer, aquí en el Río Daule, a quien le doy la bienvenida. Querido César, bienvenido nuevamente aquí a la Garza Roja. Muy bien, Ramón, un verdadero placer. Yo, las veces que te he nombrado y las veces que he nombrado la Garza en estos 3 años que coincidimos y que tuve la suerte de conocerte, y nada, encantadísimo de estar aquí otra vez. Cuéntame, en estos 3 años post-pandemia, porque llegaste en pandemia donde parecía que la estructura de la educación se caía, se hacía pedazos, los niños metidos en la casa, la educación online. ¿Qué experiencias nutritivas has obtenido de estos 3 años? Te diré que me hizo reflexionar muchísimo sobre qué preguntas se lanzaban hacia la educación, ¿no? Sobre qué relación había real, date cuenta de lo que te digo, entre la escuela, entre el colegio y la sociedad, ¿no? O de esa exigencia de la sociedad hacia la escuela. Y me pareció en ese momento, cuando todos nadábamos en la incerteza, en la incertidumbre, cómo a la escuela y cómo a la infancia se la miraba como si nada sucediera alrededor, ¿no? Y resultaba que ahí queríamos adaptar la vida al currículo, cuando lo que teníamos que haber hecho obviamente era adaptar el currículo a la vida. Y esto me sorprendió muchísimo, porque desde la sociedad se lanzaban muchas preguntas, ¿no? Preguntas solo académicas, ¿no? Diciendo, pues ahora, ¿qué contenidos van a dar? ¿Qué van a poder dar? ¿Qué no? ¿Qué tenemos que dar? ¿Cómo tenemos que evaluar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué contenidos dar el año que viene? Y me parecía increíble que con todo lo que estaba pasando alrededor no se preguntaran cómo se encuentran los niños, ¿no? ¿Cómo están los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué podemos hacer para que se sientan mejor? Y entonces pensé, claro, que lo que tenemos que hacer era cambiar las preguntas y aprovechar lo que estaba pasando para repensar aquello donde todo empieza, que es la educación. Todo empieza en la educación. Entonces pensé que era fundamental que diéramos pasos de gigante para intentar convencernos unos a otros, ¿no? Es decir, lo que hemos tenido hasta ahora puede que estuviera bien, pero es que la vida nos está examinando a nosotros, ¿no? Y lo que tenemos que evaluar es precisamente cómo hacemos las cosas allí, como te digo, donde todo empieza, que es en la educación. Esta examinación que señalas que nos hace la vida a los seres humanos para enfrentar nuevas realidades, ¿qué elementos en tu experiencia, en tu mundo, qué innovaciones logró? ¿Cómo los maestros que no solo pensaban en el currículo, sino que hicieron la pregunta inversa, totalmente inversa lo señalas porque seguramente lo hubieron, qué novedades presentaron en tu periplo por España y por el mundo? A ver, había muchas cosas en común. Primero, claro, que la tecnología, digamos que nos salvó, y algo nos salvó como entre comillas, ¿no? Porque consiguió que nos acercáramos unos a otros, aunque paradójicamente no estuviéramos cerca. Pero también demostró cuántas carencias hay y cuántas veces la tecnología no logra llegar a muchas familias que lo necesitan también. Ahí se abrió una brecha muy importante, ¿no? Y luego el esfuerzo que hicieron miles y miles de docentes para conseguir llegar de alguna manera u otra a esas familias, ¿no? Y luego las burbujas que había en cada una de las casas, que eran micromundos, porque claro, estamos hablando de que algo tan humano como son las emociones, no sabíamos gestionarlas. Y lo vimos también ya no en las casas, sino en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho preguntarnos también qué herramientas, cuando has hablado de herramientas, qué herramientas tenemos que dar a niños y niñas, herramientas que a nosotros no nos dieron. En la gestión de las emociones es una, por ejemplo, ¿no? Pero es que además, si miramos, y ahora ya echamos la vista atrás y decimos que esto no vuelva a pasar, ¿no? Pero si miramos qué ha habido en la vida más allá de la escuela, piensa que la solidaridad ha salvado miles de vidas. La resiliencia ha salvado miles de vidas. La creatividad y la capacidad de adaptación han salvado miles de empresas. Y ahora la pregunta es, si eso ha sido así y nos ha salvado y es tan importante,
no tendría que estar en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Claro, la siguiente duda que le surge a la gente es, sí, pero ¿qué nota se le pone a esto, no? Y si no se le pone nota, ¿es importante o no? Por eso tenemos que repensar un poco todas estas cosas. Ahí hablamos de un currículum calificado y un currículum emocionalmente enriquecedor. Lo difícil para el pedagogo es comprender un poco que el enriquecimiento no es solo saber matemáticas, sino cómo administrar la vida. ¿Vamos en esa línea, César, o va por otro lado lo que me señalas? Claro, y si no, es que tenemos que pensar que la escuela no va hacia otro lado que hacia donde va la sociedad. A lo que queramos en la sociedad tenemos que educarlo en la escuela. Y no podemos dejarles cojos de ciertas herramientas precisamente que es lo que nos hace más humanos, ¿no? Esa solidaridad, la tolerancia, la relación de unos con otros, la convivencia, el diálogo, la comunicación. Si es lo que nos hace más humanos, tenemos que reforzar esas enseñanzas en esto, ¿no? Y por otra parte, ¿qué es lo más importante para nosotros? Cuando lo pregunta a la gente todavía le cuesta, a lo mejor dicen el amor, que es el amor es muy importante, ¿no? El amor, pero la salud, estos meses pasados hemos visto que somos realmente frágiles. Y en las escuelas, obviamente, se le daba siempre importancia a la educación y la salud se daba por hecho. Pero ahora vemos cuán importante es la salud. Si es importante, tenemos que educar también en la salud y en la preservación de la salud, ¿sí o no? Claro. Y ahí entonces nos preguntamos, ¿para qué me sirvió de niño? Yo no sé si tú estudiaste, ¿no? Cuando aquí, pues bueno, yo por ejemplo, teníamos que estudiar la pirámide de los alimentos. Y teníamos que saber colocar según qué alimentos, según qué pirámide, en qué parte de la pirámide. O dónde colocar el húmero, o el cúbito, o el radio, ¿no? O el aparato circulatorio, el aparato locomotor. Todo esto lo tenemos que demostrar. Ahora, sales a la vida, como si fuera una burbuja, ¿no? Sales a la vida y te pregunto, o podemos preguntar a la gente, ¿qué hacer si tienes una reacción alérgica? ¿O qué hacer si te tuerces un tobillo y tienes un esguince? ¿O qué es la maniobra de Heimlich? Si no lo sabemos, y eso salva vidas, es algo tan básico como esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar qué cosas son importantes y qué cosas nos hacen humanos y darle más fuerza. Qué interesante entrar en ese campo de ver que la posibilidad de educar no radica solamente en enseñar a aprender a verbalizar o a matematizar algo, sino encontrar en la vida diaria en la escuela una oportunidad para aprender a enfrentar la realidad, la salud, sí, la seguridad. Hoy en América Latina los ciudadanos tienen miedo en grandes ciudades de salir porque no descodifican al prójimo. Es decir, tienen miedo de la esencia encontrarse con el otro diferente. Se han encerrado estas diferencias socioeconómicas que hay en América Latina, nos distancian, sin alcanzar a procesar pedagógicamente, o el conocimiento más que pedagógicamente, de cómo tratar al otro. Es que yo veo dos puntos. Uno es preguntarnos ¿para qué? Primero, los adultos, ¿para qué enseñamos lo que enseñamos a niños y niñas? Y el otro punto de vista es que los niños, que las niñas se pregunten ¿para qué van a utilizar eso? Si no encuentran un sentido, me parece absurdo enseñarles eso, ¿no? Quiero decir que tenemos que conectar lo que les enseñamos con el contexto de los niños, ¿no? Y por otra parte, creo que es fundamental, después de todo lo que hemos vivido, pensemos una cosa. Los años que tú tienes, los años que yo tengo, bueno, la pandemia o lo que hemos vivido, que tenemos que estar como encerrados o vivir de otra manera, ¿no? Nos ha podido afectar de una manera, pero a los niños, a un niño de 8 años, dos años es un porcentaje muy alto. Y ahí es donde tenemos que reforzar, creo, todos estos vínculos, ¿no? Que para ellos han resultado como que se han diluido un poco, ¿no? Con los demás. Estamos hablando de la convivencia. Por eso yo creo que después de todo esto, si hay algo en lo que tenemos que hacer énfasis es en la educación para la convivencia. Has estado trabajando en el Colegio Alemán Humboldt de Seibos en un mensaje relacionado con la humanización de la educación. ¿A qué te refieres cuando hablas de humanización de la educación? O el enfoque, por lo menos, que la conferencia o las conferencias tenían que ver con ese tema. ¿A qué te refieres con esa humanización? Es que pensé mucho el título, porque a propósito yo decía, espero que a lo mejor alguno diga, pero este muchacho que dice humanizar la educación, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos humanos? ¿O que la educación no está humanizada? ¿No? Y eso es un buen comienzo, que nos lo preguntemos realmente, ¿no? Y claro,
vuelvo atrás. Es que quiero decir, no podemos ir hacia adelante sin ver de dónde venimos. Y el origen próximo de donde venimos es esto que hemos vivido. Y se refiere a todo aquello que nos hace humanos. El conocimiento nos hace humanos, pero también, igual que el conocimiento, algo que es humano es la curiosidad, o las emociones, o el amor, o la incertidumbre, ¿no? También humanizar la educación significa niñizarnos para entender a los niños y a las niñas, ¿no? También significa sabernos seres sociales y como tales se nos tiene que educar en esas habilidades para la sociedad, pero que dentro de esos seres sociales también cada uno de nosotros es diferente, con su propia idiosincrasia. Eso también lo tenemos que saber, ¿no? O humanizar la educación es hacernos entender que formamos, fíjate dónde estamos, que formamos parte de un único ecosistema que tenemos que proteger, por ejemplo. Ese vacío que has señalado, no sé cómo anda Europa, pero mi país anda muy, muy desrelacionada la educación urbana con el ecosistema. Alguna vez hace muchos años decía la gente, los niños no piensan que salen de una factoría los huevos. Existen huevos factoría, porque se fabrican en una gallina maltratada y alineada, y existe el huevo de la gallina que tiene, el huevo de la gallina de granja, o del pollo de granja, que tiene otra compostura. ¿Cómo podría influenciar un nuevo modelo de educación que reconozca la naturaleza como el lugar más trascendente para enseñar? Es decir, en que la educación salga fuera del entorno de un aula con pupitres. Recuerdo a este famoso pensador brasilero que decía, denme un árbol, sombra y una rama, y yo educo. Es decir, ¿cómo ves ese modelo en este nuevo entorno donde la cibernética nos desplaza a estos niveles olvidándonos de esta realidad? Importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Parece que cualquier innovación en educación ha de ir siempre asociada a la tecnología, ¿no? La tecnología, no olvidemos, es una herramienta, pero una herramienta que también ha de tener el mismo fin que la educación, que es servirnos de ayuda para hacernos mejores. Entonces no puede separarnos nunca del lugar al que pertenecemos, que es el planeta, ¿no? Y ahí empezaríamos desde lo más básico, vamos, desde que somos muy, muy pequeñitos, ¿no? Hablar de la sostenibilidad, ¿qué significa eso? O hablar de que este suelo que estamos pisando, que ahora mismo tenemos la fortuna de que es tierra, ¿no? y hierba, pero muchas veces es cemento, ¿cómo se dice? Es pavimento, ¿no? Y claro, es verdad que aunque no se den cuenta, pisando esto, debajo del pavimento hay un planeta que nos está pidiendo ayuda a gritos, por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia... Que quiere respirar, porque lo que hacemos es bloquear la respiración. Claro, pero antes de la pandemia ya estábamos precisamente viendo el cataclismo, ¿no? Ya estábamos junto al vacío, ¿no? Medioambiental. Y parece que la pandemia nos volvió a poner en el centro del universo, o nos creímos nosotros, ¿no? Es muy importante también que pensemos que educar a niños y niñas en el respeto al lugar donde viven es absolutamente esencial. Y eso nos convierte en portadores a los adultos, en portadores de la idea de que no puedes proteger aquello de lo que no te sientes parte. Por eso yo me siento parte, pero yo tengo que hacer algo para mejorar, y si no es muy difícil que yo intente convencer a niños y niñas de que tienen que respetar el planeta, ¿no? Y me has hecho metaforizar, ¿no? Me veía el asfalto en lugar de este jardín, y este jardín natural, además, porque hoy día también hay la falsificación de los jardines. Es todo este laboratorio micro y nanoorgánico que a veces no lo percibimos, y los educadores son capaces de monotelizar ese conocimiento porque se han encerrado en la computadora y no han logrado ser monitores del conocimiento de la naturaleza. Estoy haciendo así con el dedo para cortarte, sí. Porque sucedió, yo estuve un año trabajando, colaborando con aldeas infantiles, y fui a ver un huerto que habían hecho unos niños allá debajo de unos cuantos árboles, y me acompañó una pedagoga. Y bueno, llegamos allá al bosquecillo aquel, la pedagoga toma aire profundo en los pulmones y dice, qué bien, aquí se desconecta, dijo, ¿no? Le dije yo, no, aquí conectas, por eso sientes paz, ¿no? Hay estudios que demuestran que la relación con la naturaleza nos hace ser mejores, nos hace estar con ese bienestar que muchas veces en las ciudades no encontramos, ¿no? Ese tema
en tu experiencia a partir de ese huerto. Coméntanos un poco esas aldeas. ¿Qué podríamos aprender los maestros y maestras que nos están escuchando, pedagogos, padres, alrededor de esa conexión, ese match en términos anglos, ese match que se puede dar entre la naturaleza y el aprendizaje? Hay muchísimos estudios al respecto, ¿no? Desde estos japoneses que dicen abraza un árbol y prueba cómo te sientes, ¿no? Que es verdad que te liberas. Podría invitar a investigar estudios, por ejemplo, que dicen que niños con hiperactividad, cuando están en la naturaleza, automáticamente sienten paz, ¿no? Nos pasa a nosotros también. Ya no solo con los árboles y las plantas, también con los animales, ¿no? Eso es algo muy interesante, esa relación. Y ya digo, también algo que me resulta paradójico, por ejemplo, aquí en Ecuador, yo no sé, ya me dirás, pero en España hay muchos colegios, en los cuales sales al patio y no ves ni un solo árbol. Eso me parece terrible, terrible, ¿no? O sea, estamos hablando de las plantas y de los árboles y de la naturaleza en unas hojas y salen al patio y no pueden ver aquí de lo que hablas, que es precisamente el bloqueo. Taponeas la naturaleza, sí, la bloqueas y te grita la naturaleza, porque ya hay unos análisis, también unos estudios de que todo esto genera una contaminación, una muerte de nanosistemas. Los nanosistemas son los que nutren a los microsistemas y los microsistemas a los macrosistemas, y es una estructuración y va a lo ínfimo. Y la trascendencia, ahí me recuerda un poco de Kafka, cuando hablaba en la física, en la moderna física, que el átomo sostiene todo. Es decir, que la partícula sostiene, a medida que volvamos a esa partícula, eso que el hombre lo ha invisibilizado y lo ha entorpecido, estamos destruyendo el mismo conocimiento y razón de estar en este planeta. Pues mira, hablando de conocimiento y de razón, ¿no? Yo recuerdo que leí a un filósofo, Hans Jonas, creo que es alemán. Hola, sí. Sí, Hans. Bueno, pues este señor, claro, analizó, claro, pues que todos los filósofos que hablaban sobre ética hablaban de la relación del ser humano con el ser humano, consigo mismo, ¿no? Y él dijo, claro, en los últimos años el impacto del ser humano en el planeta ha sido tal que tenemos que incluir a la naturaleza en esa ética, ¿no? Porque si no, vamos a estar siempre hablando del ser humano, pero no del impacto terrible que está teniendo en la naturaleza, ¿no? Se llama principio de responsabilidad o algo así, si no me equivoco. Algo sucedió en el Ecuador a partir de esas ideas de Jonas y de otros filósofos, que incorporamos en el Ecuador los derechos de la naturaleza. Sin embargo, no hubo una ejecución. Me recuerda a los mandamientos, siempre ese tipo de cuestión. Se transforma en legislación, pero no en práctica. Uh-huh. El occidente cristiano, al que pertenezco y perteneces, se ha pasado cacareando 10 mandamientos, pero incumpliéndolos significativamente. Y ese marco, a veces digo, ¿cómo podemos realmente contagiar a la sociedad de comprender ese marco de respeto a todo tu entorno, la naturaleza, lo cósmico, ese orden cósmico que es la mayor pedagogía, que tiene también un orden micro y nanocósmico? Yo creo firmemente en que, como te he dicho, todo empieza en la educación, y que si realmente nos planteamos que los niños, las niñas pueden salir de las escuelas, de los colegios, con ideas para transformar el lugar donde viven, vamos a conseguir invertir el sentido de la educación. Es decir, en lugar de que seamos siempre los adultos los que educamos a los niños, que salgan de las escuelas para educar a sus familias, ¿no? Cuando me dices todo comienza en la educación, porque obviamente el ser terminó siendo pedagógicamente autorregulado y autoeducado para limitarse. ¿Qué avances has visto? Porque el diagnóstico lo expresa en todas partes. ¿Qué avances has visto en esa materia? ¿En ese comienzo ha comenzado o seguimos detenidos en el mismo punto de la discusión? Obviamente vamos evolucionando, pero cuando yo te lanzo el mensaje de que todo empieza en la educación, sí que al menos es una invitación a la reflexión, ¿no? Cualquier cosa que estamos viendo ahora mismo, esto ya es naturaleza, ¿no? El respeto a la naturaleza también empieza en la propia educación. Lo que somos, lo que pensamos o lo que queremos ser. Entonces, todo empieza en esa educación. Y además, como somos seres sociales, además, como tenemos la suerte de trabajar con niños, que son como esponjas, es muy importante que ellos vean realmente que las acciones que llevan a cabo, ya no solo en ellos mismos, sino también en el lugar donde viven, en la naturaleza, tienen esa repercusión positiva. Yo he tenido algunas experiencias con
que hemos llevado a cabo con niños, con niñas desde 7, 8 años en adelante, que hacían cosas en la escuela, en las escuelas donde he estado, y luego lo llevaban a casa y convencían a sus familias para que también lo hicieran, ¿no? Es que si no es muy difícil, porque cuando somos adultos nos cuesta mucho cambiar esa... Ya tenemos nuestras creencias, tenemos nuestras expectativas también, tenemos nuestras experiencias, ¿no? Y es muy difícil que cambiemos ciertas cosas, pero los niños tienen esa posibilidad todavía de primero aprender ellos y luego contagiar también a los adultos. Bueno, en esta interesante tertulia frente al río Daule, en la Garza Roja, este parque cultural que está, por principio, su esencia es la pedagogía libre. Y me recuerdo un poco lo que decías de los estudios, de que la naturaleza te da tranquilidad. Siempre me dice la gente, ¿y qué seguridad tienes en la Garza Roja? ¿Cuántos guardianes? Le digo, no sé, es un santuario. Y la gente no se atreve a botar basura. Y la gente por sí baja la violencia, tiene otro ritmo, se frena. Y por eso digo que la naturaleza es la gran escuela donde podemos quizás calmar nuestras pulsiones emocionales y darle otro sentido a la vida. Te dejo con tu reflexión final. No, de hecho va a ser muy cortita porque esto que has dicho me acaba de traer a la mente una frase que aprendí hace años y que llevo siempre conmigo como maestro y como persona, que dice: la naturaleza no entiende de premios ni de castigos, entiende de consecuencias. Me pareció tan bonito para educar que yo creo que eso lo dice todo. Gracias, César, como siempre tan generoso. Nos despedimos con ese mensaje. La naturaleza no depende de premios ni castigos, sino de consecuencias. Y la educación es un acto natural que tampoco depende de premios que generen competencia o de castigos que generen frustraciones, sino de entender que el hombre, frente a la vida, es un ser responsable de su existencia. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa